El sentido del yoga. El yoga es el concepto fundamental de la cultura hindú, un concepto que está en el origen mismo de sus movimientos religiosos y filosóficos más significativos. Desde los tiempos más remotos, el pensamiento filosófico de la India se ha ocupado de la crisis espiritual del ser humano y ha considerado que el problema fundamental del sufrimiento, con sus múltiples facetas morales, religiosas y psicológicas, es una simple consecuencia de la enajenación de uno mismo, de la alineación de la existencia y de la pérdida de contacto con el ser. En última instancia, todos los conflictos emocionales, las discordias sociales y las hostilidades políticas tienen su raíz en la pérdida de contacto del ser humano con el sustrato mismo de la existencia, Atman o Brahman. Esta alienación le llena de desasosiego y le impulsa a una búsqueda denodada de la felicidad en el exterior y a una competencia feroz con sus semejantes por los bienes de la naturaleza. De este modo, termina olvidando que la esencia de la crisis reside en su interior, en las soterradas contradicciones de su propia naturaleza, y se enzarza en una búsqueda desesperada de la verdad como objeto de contemplación, como algo en lo que hay que pensar, pretendiendo fundamentar las relaciones con sus semejantes en base a principios, pactos y acuerdos objetivos. Por ello, la principal preocupación y el objetivo del yoga consiste en volver a unificar al ser humano con el centro más profundo de su ser. En la India no se considera verdadero filósofo a quien no sea yogi, y un yogi no es alguien que habla de filosofía, sino alguien que vive la filosofía. Un yogi no solo tiene fe en Dios, sino que además también lo experimenta. Para el verdadero yogi, la filosofía no es un pasatiempo intelectual ni una contemplación ociosa de la realidad. La verdadera filosofía se asienta en la experiencia existencial y contribuye a profundizarla. Para el verdadero yogi, la religión no consiste en un mero sistema de creencias, sino que constituye una cuestión de realización personal, de integración con la realidad, de contacto inmediato con el ser, y del mismo modo, las distintas religiones existentes son, para él, diferentes caminos que conducen al mismo objetivo final de reunificación existencial. En nuestros tiempos, el problema de la alienación existencial del ser humano ha alcanzado proporciones alarmantes, y éste corre el riesgo de ser aplastado por las mismas máquinas que ha creado, de perderse entre la muchedumbre, de ser devorado por instituciones autoritarias, por corporaciones gigantescas, por dictaduras monstruosas. La lucha por la existencia se ha agudizado tanto que le queda poco tiempo para ocuparse de sí mismo, y los conflictos ideológicos y las tensiones internacionales no hacen más que acentuar su inseguridad. El individuo ilustrado de nuestros días apenas si puede apelar a la misericordia de los dioses del pasado y a los valores tradicionales del pensamiento medieval, impregnados de dogmas y creencias sobrenaturales. Los viejos dioses han muerto, pero los sectores más ortodoxos y conservadores de la humanidad desconocen todavía la trágica noticia. Por otra parte, la voz tranquilizadora de los nuevos dioses todavía no se escucha con claridad suficiente, y no todos los que la conocen son conscientes de su verdadero significado. El yoga apunta a una verdad que trasciende los dioses de las diferentes razas, naciones y religiones locales. Para el yoga, la realidad del yo, Atman, Purusha, es el único faro que ilumina el camino en medio de tantos credos e ideologías contradictorios.
El yoga consiste en la apropiación existencial de la verdad y en su mejor exponente. El yoga integral, al que dedicaremos los próximos capítulos, constituye también un acto de expresión plena de la verdad. Para el yoga integral, la acción creativa debe estar de acuerdo con el propósito cósmico de la existencia. Por ello, afirma que la fusión armónica con el sustrato último de la existencia constituye el punto de partida de la labor de reconstrucción de la vida y de la sociedad.